Lo que ustedes necesitan es sacarle la glucosa, ¿sí? Y mantener las partículas dispersas. Entonces, ustedes lo que tienen un recipiente, ¿sí? Con las partículas, y lo que tienen son la glucosa que está envolviendo a las partículas dispersas, ¿sí? En este medio de dispersión. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Pues bueno, extraer eso de ahí, ¿sí? Yo sé que si yo esto lo pongo en un sistema que tiene unos vasitos, ¿sí? Que lo voy a incluir en una solución, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué va a pasar con esto? Si está la solución aquí y yo tengo mi dispersión de partículas aquí, ¿sí? Tengo la dispersión de partículas y esas partículas tienen glucosa, ¿sí? Que las envuelve. Yo lo que quiero hacer es quitarle la glucosa, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Pues esto que tengo aquí, estas paredes, son membranas semipermeables que permiten, ¿sí? El paso, en este caso, de la glucosa, ¿sí? Pero no de, o sea, de la glucosa y del disolvente, pero no permiten el paso de ¿quién? El paso de las partículas, ¿sí? Ese es el fenómeno de la diálisis, ¿sale? Entonces yo tengo una presión osmótica, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y la presión osmótica, fíjense, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Pues se va a meter el disolvente, ¿no? Es lo que yo no quiero, ¿sí? Sin embargo, yo lo que puedo hacer es agregar aquí una fuerza, en este caso centrífuga, ¿sí? Para que se mueva este sistema, ¿sí? Y como la membrana es semipermeable hacia la solución de glucosa, no hacia las partículas del coloide, pues va a poder salir, ¿sí? Nada más que tengo que superar la presión osmótica, ¿sí? Entonces las revoluciones por minuto tienen que ser de tal manera que se supere esa presión y que pueda yo mover la glucosa hacia afuera, ¿sí? Ayudarle pues a ese proceso, ¿sí? Porque ¿se acuerdan cuál es el fenómeno en este caso de la dispersión y del movimiento, en este caso del disolvente? Quiere irse hacia donde hay más concentración, ¿sí? En este caso pues estamos atentando en contra de nuestro sistema, ¿no? Si lo dejo sin mover, pues se va a hinchar, digamos, ¿no? Va a subir el nivel en la disolución, ¿sale? Entonces esto es la diálisis. Adelante. Entonces les pido que se pongan a investigar más respecto a la diálisis, ¿sí? Es parte también importante de la tarea que ustedes se pongan a investigar otras cosas de la diálisis. Vamos a ver algunas ecuaciones bien importantes ahorita, en el día de hoy, y quiero que esas ecuaciones pues también se conecten con el fenómeno físico de la purificación de un coloide mediante la diálisis, ¿sale? Entonces, bueno, para llegar a ver el tema de estabilidad de coloides, tenemos que ver también cosas físicas respecto a por qué un coloide puede ser más estable o menos estable, ¿sí? Entonces, tenemos que discutir respecto al movimiento de las partículas. Finalmente, también vamos a llegar a ver cómo calcular el peso molecular de una sustancia que tengo yo ahí dispersa respecto a su velocidad de sedimentación en el campo gravitacional, o si yo lo pongo en una ultracentrífuga, también con qué velocidad este sistema se sedimenta, ¿sí? Esas son propiedades de transporte. Puedo saber el peso molecular de una sustancia de acuerdo a cómo se mueve, ¿sí? Y eso es bien importante para nosotros, los que nos dedicamos a la parte de biología y farmacia. ¿Por qué? Pues ya les expliqué y les conté, y ustedes lo saben bien, de los fenómenos de transporte que se utilizan para medir si una persona tiene un buen nivel de hemoglobina, ¿sí? Si las células rojas están sanas, cómo precipitan las células, cómo precipitan las plaquetas, todas esas cosas son bien importantes.
Pero además, cuando ustedes quieren identificar una proteína, o cuando ustedes están haciendo una secuenciación, o quieren ver, por ejemplo, la gente que se quiere dedicar a la parte de los peritos judiciales, ¿no? La gente que, el CSI mexicano que se llama PGR aquí, ¿no? Ahí es como tienen que correr un gel de poliacrilamida y le ponen una diferencia de potencial, ¿sí? Y en esa diferencia de potencial lo que hacen es aprovechar que las proteínas, pues bueno, se comportan ante un campo eléctrico de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay momentos dipolares, hay cargas, ¿no? Entonces, la manera en la que viaja una proteína en el gel, cómo se transporta, cómo se intenta mover en los poros de ese gel, ¿sí? En ese fluido, pues, que es muy concentrado, es peculiar y depende del peso molecular de cada una de las proteínas. Por eso yo puedo separarlas, ¿sí? Puedo agrupar así en manchones. Esta proteína debe ser alguna en particular, y puedo identificar incluso a la persona que cometió un crimen porque tiene esa precisa proteína que está ahí, ¿no? O es esa precisa sustancia particular que estoy buscando, ¿sí? Entonces es muy importante. Bueno, entonces tenemos que hablar de, dentro de otras cosas, de movimiento browniano y de las leyes de Fick, ¿sí? Hoy vamos a ver leyes de Fick, un poquito de las ecuaciones de movimiento, algo de estabilidad de coloides, y después vamos a ver algo del movimiento browniano. El movimiento browniano es particularmente complicado, fue descrito por Brown, ¿no? Por eso le llaman browniano, pero las ecuaciones, ¿alguien sabe quién dio las ecuaciones del movimiento browniano? ¿Alguien sabe quién dio las ecuaciones de cómo se comportan los líquidos? ¿Y por qué ustedes, si ponen, por ejemplo, glucosa de una manera súper cuidadosa, así, y la dejan en un vaso de agua, por qué al final se acaba diluyendo? ¿Por qué se hace una solución si ustedes no le hacen así con la cuchara? Pues porque las partículas se mueven de manera natural, porque hay interacciones moleculares. Y al final esas ecuaciones muy complicadas que se tienen que desarrollar mediante estadística y probabilidad, las sacó Einstein. Otra de las cosas que hizo, además de la teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, ¿sí? También se metió con el movimiento de los fluidos, con la hidrodinámica, ¿sí? Que es particularmente interesante. Y en nuestro caso es muy importante, porque pues, los coloides se mueven. Si las partículas en un coloide se mueven de acuerdo a quién, pues de las ecuaciones del movimiento browniano, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con la ley de Fick, ¿sí? Entonces les voy a pedir, seguramente en el examen y en la tarea, que me describan las ecuaciones de la ley de Fick, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera ley, ¿sí? La primera ley de Fick. Y con esta nos vamos a quedar. Hay dos leyes fundamentales de Fick, la primera y la segunda, ¿no? La primera que no depende del tiempo, y la segunda que es dependiente del tiempo, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esta. Es bien importante que si damos una ley, tratemos de interpretar el principio físico que está detrás o cómo suceden las cosas. Entonces, una ecuación no nos sirve de nada si no entendemos exactamente qué está pasando, ¿sale? Entonces, primero, tenemos que describir el fenómeno, ¿sí? Y el fenómeno lo vamos a describir con un dibujito, ¿sí? Entonces, en el examen también se vale hacer, yo creo que los conmino, los provoco para que me hagan dibujitos y sobre su propio dibujo me expliquen cómo van los fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el sistema que quiero hacer? Bueno, yo quiero ver cómo se mueve, cómo viaja una partícula en un medio de dispersión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a poner aquí un concentrado de partículas coloidales, a las cuales les voy a llamar A, ¿sí? Todas las partículas verdes se llaman A, ¿sale? Y voy a proponer que estas partículas coloidales se van a mover en un medio de dispersión que está construido. Aquí estoy haciendo
la escala un poquito arbitraria. Realmente lo que quiero hacer es primero poner partículas muy pequeñitas, ¿sale? Entonces, el rojo son las partículas B, ¿sí? El verde son las partículas A, ¿sale? Entonces, este fenómeno que quiero observar aquí, pues son partículas muy chiquititas, ¿sí? Que es el medio de dispersión, y pues esto está súper lleno, ¿no? O sea, aquí ustedes pinten y dibujen los puntitos así, un montón de puntitos, ¿sí? Muchos. Lo que tengo es un montón de moléculas, ¿sí? O de partículas que les voy a llamar medio de dispersión, ¿sale? Y esto que está aquí, la A, lo vimos la clase pasada, es la fase dispersa, ¿sí? Es lo que yo quiero que se mueva a través de este medio de dispersión, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que sé es que va a haber un movimiento preferido, ¿sí? Si bien es cierto que las partículas B van a querer moverse de manera libre, ¿sí? Y las partículas A también, en promedio, ustedes sí considero que esta concentración 1, definida como el número de moles de A, ¿sí? Con respecto a el volumen, ¿no? ¿Sí? En este caso el volumen, estoy considerando pues el volumen total, o también lo pueden construir como el número de moles de A sobre el número de moles totales, ¿sí? Fracción molar, ¿sí? Una concentración como tal. Aquí en este punto lo voy a llamar C1 y aquí le voy a llamar C2, ¿sí? Lo que yo tengo es que la concentración 1, ¿sí? Es mayor o menor que la concentración 2. Exacto, es mayor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo esperan ustedes que se mueva este sistema? A la derecha, ¿sí? Es decir, las partículas A van a querer integrarse o dispersarse, ¿sí? En el medio de dispersión, ¿vale? Como que lo que se antoja es que se igualen las concentraciones a lo largo de este sistema, que lo estoy poniendo como si fuese de 2 dimensiones, ¿no? Sí, no estoy pensando en el volumen, pero eventualmente le vamos a poner volumen, ¿sale? Entonces, esas partículas A se van a mover en el medio de dispersión B. Eso es lo que yo quiero reproducir. Entonces, yo voy a decir, salud, que el flujo, ¿sí? El flujo de partículas A en las partículas B, así bien claro como se escucha, el flujo de las partículas A en las partículas B, lo voy a poder yo representar como, fíjense, el número de partículas de A, ¿sí? El número de partículas verdes que se mueven en un área particular y en un tiempo determinado, ¿sí? ¿Sale? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, ¿cómo empiezan a recorrer? ¿Sí? Hacia acá, el área, ¿sí? En algún tiempo determinado. ¿Sale? Entonces, este flujo se le conoce como J, ¿sí? Ahora, yo voy a definir de manera ciertamente arbitraria este eje como el eje de las zetas, ¿sí? Como el eje de las zetas. Entonces, es el flujo de A través de la dirección Z. ¿Vale? Es una definición, ahorita, nada más. Ahora sí, como les había dicho, como les he dicho a lo largo de todas estas clases, lo interesante es ver un fenómeno físico, químico o físico-químico, o como lo quieran llamar, y proponer una ecuación que me represente ese modelo, ¿sí? El secreto de la descripción de fenómenos naturales desde la ciencia es justamente llegar a hacer eso, poder hacer eso. Ver un fenómeno, observarlo muchas veces y luego decir, yo creo que este fenómeno se mueve de esta manera y dar una ecuación diferencial, ¿sí? Tiene que ser con ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpreto esta fenomenología? Desde fuera, cuando yo lo observo, digo,
las partículas A se están moviendo, ¿sí?, hacia la derecha, es decir, no quieren estar concentradas, ¿sí? Entonces debe haber una relación entre el flujo, ¿sí?, debe haber una relación proporcional entre el flujo y la concentración, ¿sí?, y la concentración de A, ¿sí?, la concentración, perdón, no le puse aquí el número, la fracción molar, esto es fracción molar de A, ¿sí? ¿Sale? Debe haber una relación entre el flujo y la concentración. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cuál sería esta relación? Pues dicen, A se mueve donde hay más concentración a donde hay menos concentración. ¿Sale? Entonces, tengo que incluir aquí el concepto de cambio de concentración. ¿Sale? Pero no me sirve el concepto promedio, porque a lo largo del proceso de movimiento, pues van a ir pasando por, quién sabe, un montón de concentraciones, ¿sí? ¿Qué tal si yo encuentro también aquí unas cuantas partículas A en medio, ¿sí? ¿Está menos concentrado? Sí, que el C1, pero está más concentrado que el C2, ¿sale? Entonces, yo tengo que encontrar una función que de manera infinitamente pequeña me diga cuál es la concentración en cada punto. ¿Cómo se llama eso? Cálculo, ¿no? El cálculo diferencial. Entonces, tiene que ser con la derivada, en este caso, perdón, la derivada de la concentración con respecto a quién, pues a Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo es proporcional a la concentración, ¿sale? Esa es como que la primera observación importante que podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos interpretar del fenómeno físico? Además, la concentración es importante, pero va de mayor a menor concentración. Y entonces aquí es cuando me genera la iluminación importante de que los signos son súper importantes en matemáticas y en física. Entonces le tengo que cambiar el signo, ¿sí? Porque va de mayor concentración a menor concentración. Se mueve en contra de la derivada de la concentración, ¿sale? Y además, pues esto no es directo, ¿no? No es directo, porque si yo derivo esto con respecto a Z, pues no me va a dar unidades de número de moléculas con respecto al área por tiempo, ¿sí? No me da. Entonces, usualmente también en ciencia, lo que ponemos son coeficientes, ¿sí? Ponemos coeficientes. Y esos coeficientes tienen que ver con algunas constantes que me sirven para ajustar las ecuaciones, ¿sí? En este caso, este coeficiente le voy a llamar DAB, ¿sí? Y DAB, así subíndice AB, es el coeficiente de difusión de A en B, ¿sí? Es un coeficiente particular para cada tipo de molécula, es decir, si ustedes encuentran un coeficiente de difusión agua-etanol, va a ser diferente que el de agua-metanol o que el de propanol-agua o el de hemoglobina-agua, ¿sí? Porque es cómo particularmente se comporta la molécula A frente a un medio de dispersión B, ¿sale? Y esta ecuación es muy importante, esta es justamente la primera ley de Fick en una sola dimensión, ¿sí? ¿En qué dimensión? En la dimensión Z, ¿sale? ¿Qué me dice la ecuación? El flujo es directamente proporcional al negativo del gradiente de la concentración multiplicado por un coeficiente de dispersión o de difusión, como lo quieran llamar, ¿sale? Ahora, en 3 dimensiones, pues esto, el flujo, es menos DAB que multiplica al gradiente de la concentración de A en 3 dimensiones, ¿sí? Aquí nada más estoy yo preocupándome por la Z, ¿sí? Pero en un sistema real puede ser que yo tenga X de Z y se va a mover de acuerdo al gradiente de la concentración. Ahora, de sus clases de cálculo, ¿sí?,
esto que está aquí, la nabla, ¿se acuerdan qué era? La nabla de una función, ¿era qué? ¿La suma de qué? La suma de las derivadas parciales, ¿no? Entonces puedo hacer la suma de f, parcial de f con respecto a x en la dirección f más parcial f con respecto a y en la dirección de y más parcial f con respecto a z en la dirección z. ¿Sale? ¿Sí? Un gradiente en este caso gradiente de concentración. Entonces lo que tenemos aquí es que pues mis partículas se van a mover en contra del gradiente de la concentración. ¿Sí? Esa es la ley de Fick. Ahora, esta concentración, pues también puede, en lugar de concentración, pueden encontrar ustedes densidad. También se puede con densidad. Porque ¿cuáles son las unidades de densidad? ¿Masa sobre qué? ¿Sí? ¿A poco no tiene cara de concentración? ¿Sí? Esta es masa total. ¿Sí? El número de moles es masa molar. Nada más. ¿Sale? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues hay una conexión entre la densidad y la concentración. Salud. Entonces, bueno, este sistema nos dice, esta ecuación nos dice por qué, ¿no? O sea, más bien nos acerca a describir de manera cuantitativa cómo es que se mueven las partículas y por qué quieren, en este caso las partículas, irse de una menor concentración a una mayor concentración. Salud. ¿Sale? Bueno, entonces, primera ley de Fick. La segunda ley de Fick es dependiente del tiempo y esta no la vamos a ver, no tiene caso. Entonces, cosa importante, necesitamos conocer las propiedades de transporte, ¿sí? ¿Para qué? Para poder saber qué molécula con qué molécula estoy tratando, para averiguar el peso molecular, y también para saber cómo se va a comportar mi sistema coloidal, por ejemplo, en el cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son sus propiedades de difusión? Y también, cuando yo hago una forma farmacéutica, cómo esa forma farmacéutica va a formularse de manera exitosa. Puede ser que yo quiero saber las propiedades de transporte ya en la forma farmacéutica hecha, en el botecillo, ¿sí? Cómo se comportan, o en grado industrial también. A lo mejor yo quiero hacer un montón de suspensiones y me interesa saber cómo se mueven las partículas suspendidas en un fluido para luego hacer la forma farmacéutica, porque quiero moverlas de un reactor, ¿sí? Que está en un lado de la planta hacia otro reactor por un tubote, ¿sí? Y esas ecuaciones de transporte son muy importantes para que no se tengan pérdidas económicas en la construcción de una forma farmacéutica. ¿Vale? Entonces, bueno, la física al servicio de la economía farmacéutica, ¿vale? Es importante. Bueno, y les voy a poner una ecuación que está muy fea. Esas están bonitas todavía. Nada más para que veamos cuál es la naturaleza del movimiento. Es muy importante el movimiento de las partículas coloidales. Y yo puedo describir ese movimiento de acuerdo a una ecuación. Esta ecuación es la ecuación de Navier-Stokes. Se las voy a poner aquí como va. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes. Fíjense, va una densidad aquí. Tengo parcial de U con respecto a T más producto punto de U por gradiente de U. Y esto es igual a menos gradiente de, en este caso es P, más N nabla cuadrada de U más F. Fíjense que esto es bastante peculiar, ¿sí?
Las ecuaciones de Newton me dicen cómo se mueven las cosas, ¿sí? También en hidrodinámica hay fluidos que se comportan de acuerdo a las ecuaciones de Newton, ¿sí? En este caso, fíjense que U es la posición, ¿sí? En el aspecto tridimensional de la palabra de una partícula coloidal. Entonces, esta ecuación, así de fea como se ve, me describe el movimiento de una partícula en un fluido, ¿sí? Esta es una densidad y la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo va la segunda ley de Newton? ¿Fuerza es igual a qué? Masa por aceleración, ¿sale? ¿Sí? Fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? Entonces, fíjense, este lado que está aquí, esto tiene unidad de masa sobre volumen, ¿sí? Y esto que está aquí, pues justamente es una aceleración, ¿sí? Masa por aceleración. Esa es la parte de la ecuación de Newton. Ahora, de este lado, ¿cuáles son las fuerzas que contribuyen al movimiento de la partícula? Fíjense, esto que está aquí es la fuerza hidrostática, ¿sí? La fuerza hidrostática además depende del gradiente de presiones. P es presión, ¿sí? También es normal ponerse a pensar que una partícula quiere ir de donde hay más presión a donde menos presión, de mayor presión a menor presión, de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? ¿Sale? Porque la presión justamente es una fuerza motora, ¿sí? Ese término que sigue es el término viscoso, es de la viscosidad. Esta es no es una N, ¿no? Es una eta. Esta es la viscosidad del medio, ¿sí? Y entonces el movimiento se relaciona con la viscosidad del medio de acuerdo a el laplaciano, este se llama laplaciano. Este laplaciano que está aquí, sí lo vieron en cálculo, ¿sí? Que son la suma de las segundas derivadas de la función con respecto a la posición. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y este término F es la fuerza externa, ¿sí? Alguna fuerza externa que ustedes quieran. Ahora, si son partículas lo suficientemente grandes, aquí iría la fuerza de gravedad, ¿sí? Si ustedes encienden un campo magnético o un campo eléctrico y sus partículas están cargadas eléctricamente o magnéticamente, pues este término va a ser importante para describir el movimiento de esta partícula, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esa es una ecuación relativamente complicada que no es fácil de resolver. Se tienen que poner consideraciones para poder resolver esa ecuación y encontrar el movimiento específico de una partícula de acuerdo a algún potencial externo, alguna fuerza que yo quiero aplicar, ¿sí? A lo mejor digo, no tiene fuerza externa, ¿sí? Esto es cero, ¿sí? No le estoy agregando ninguna fuerza, quiero ver cómo se mueven. Y además, no hay gradiente de presión, entonces estos se van, ¿sí? Y nada más me queda esto y esto, ¿sí? ¿Sale? O incluso le puedo aproximar a cero viscosidad. Quiero ver cómo se mueve con cero viscosidad, así condiciones totalmente ideales. ¿Sale? Bueno, y ahora vamos un poquito acercándonos a el asunto que nos trae aquí, que es la estabilidad de los coloides. ¿Qué tenemos que ver, además de estos fenómenos físicos, para la estabilidad de coloides? ¿Sí? Estabilidad de coloides. Tenemos que ver las fuerzas que están involucradas en la dispersión de una partícula coloidal en el medio de dispersión. ¿Cuáles son esas fuerzas que están involucradas? Pues bueno, ya quedamos que era la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Y qué otras fuerzas? Pues las fuerzas intermoleculares o las fuerzas entre las partículas, ¿sí? Y aquí es donde viene un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la tensión superficial. Y fíjense que si se quieren meter ustedes en este tipo de fenomenología, pues hay hasta un curso particular que es de fisicoquímica de superficies,
¿sí? Que tiene muchísima tela de qué cortar ahí, hay muchísima información. Es ciertamente complicado porque hay que relacionar el comportamiento de las superficies, ¿sí? Con las funciones termodinámicas, y en este caso como un coloide, ¿sí? Se mueve o no se mueve de acuerdo a esas funciones termodinámicas. Y tengo que hacer aproximaciones de las partículas a sistemas o a modelos muy simplistas para poder describir el movimiento, así como les decía de lo de la vaca esférica, ¿no? Tenemos que hacer una vaca esférica. La tensión superficial es, por lo tanto, un fenómeno muy importante porque yo necesito conocer esa tensión superficial de manera adecuada para poder incluir una partícula en un medio de dispersión, ¿sí? ¿Quién conoce una definición de tensión superficial que me pueden decir? ¿No? De uno por uno. Tensión. Como que hay una especie de... Hay una fuerza, ¿no? Ahí. Ustedes han visto el menisco cuando ustedes están preparando una solución en la bureta. ¿A poco no pasa esto? ¿Sí? Como que hay un bachecito, ¿no? ¿Y por qué ese bachecito? Eso tiene que ver con la tensión superficial. ¿Qué pasa con ese bachecito? ¿Qué está pasando? Y también un mosco puede caminar en el agua, ¿no? Y no es Jesús, no puede caminar en el agua. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Es más, han visto un experimento, si ustedes ponen maicena o fécula de maíz en una alberca, ¿sí? Y caminan despacito, ¿sí? Exacto, fluidos no newtonianos y fluidos newtonianos, ¿sí? Pues pueden caminar arriba de la solución de maicena por la tensión justamente, la fuerza que están generando ahí. Entonces, algo está pasando con las moléculas, algo sucede aquí, ¿sí? Y es justamente la tensión superficial, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Parece ser que como que se hace pequeño, ¿sí? En este caso se hace pequeña la solución en el centro, ¿sí? ¿Por qué se hace pequeña? Una fuerza que trata de hacer que baje, por ejemplo, en este caso sería como líquido, entonces en medio es donde sufre más el efecto y en las paredes. Menos, en las paredes menos, ¿sí? ¿Por qué? En las paredes menos y aquí más. ¿Qué será? Pues por la cantidad de moléculas que están involucradas. Ustedes pueden hacer un modelito de tensión superficial. Imagínense que en la superficie tienen ustedes moléculas. Otra vez el modelo súper simplista, ¿no? Las moléculas de agua son pelotitas, aunque sabemos que no son pelotitas, que tienen una configuración bien particular, ¿no? Entonces, están las moléculas aquí. ¿Sale? Están las moléculas, todas. Voy a poner un montón porque necesito describir de manera más o menos consistente el fenómeno. ¿Vale? Entonces, en el caso del agua, ¿cuáles son las fuerzas muy importantes para mantener el agua cohesionada así como es? Los puentes de hidrógeno, ¿sale? Bien importantes, ¿sí? Entonces, una molécula que está en el centro, por ejemplo, esta, imagínense que pues aquí siguen las moléculas, ¿no? Hasta que se termina el recipiente. Esta molécula que está aquí siente fuerzas para arriba, para allá, de atracción, ¿no? Y repulsión, que en general la suma de fuerzas da cero, pero están equilibradas porque tiene la misma cantidad de vecinos, ¿sí? No así este que está aquí. Todas estas, fíjense, de hecho esta tiene menos, ¿no? Aquí nada más. ¿Sí? Todas las de la superficie les hace falta a los vecinos de arriba, ¿sí?
Entonces, como les hace falta a los vecinos de arriba, las moléculas que están abajo las jalan, ¿sí? ¿A dónde vas? Vente para acá, ¿sí? Las jalan. Pues la suma de fuerzas genera un fenómeno de contracción superficial. ¿Vale? Entonces la tensión superficial es un fenómeno de contracción debido al desbalance de las fuerzas en la superficie de un fluido. Esa es la tensión superficial. ¿Sí? En este caso, fíjense que las fuerzas que están aquí en la orillita, pues ¿por qué tengo el menisco? Pues porque esta molécula tiene, justo esta, pues tiene unas fuerzas muy diferentes a las del resto. Las que están cerca de la superficie, del vaso, también son otras fuerzas muy diferentes, ¿sí? Diferentes a las que están en el medio de la superficie o en la parte interna del fluido. ¿Vale? Esto es entonces la tensión superficial. Ahora, hay un montón de definiciones de tensión superficial, ¿sí? Es la fuerza que impide, como dicen, cortar un fluido, ¿no? Que por eso los mosquitos pueden caminar sobre el agua, ¿sí? Porque pues, pesan muy poquito y la tensión del agua es lo suficientemente importante con respecto a su peso, ¿sí? A la fuerza que ejercen en ese líquido, ¿sale? Pero el término que yo creo que vale la pena que se les quede es justamente el término físico-químico, ¿sí? ¿Por qué físico-químico? Pues porque hay fuerzas químicas involucradas, ¿no? Las fuerzas por puente de hidrógeno, las interacciones de dispersión del London y otras interacciones que luego vamos a ir discutiendo, ¿sí? Es un fenómeno químico porque hay fuerzas químicas involucradas. Y es un fenómeno físico porque la suma de fuerzas, en este caso en Y, ¿sí? O si le llaman Y a esto, ¿sí? Está desbalanceada y me genera una contracción, ¿sí? Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad, ¿no? O sea, ¿por qué es importante en nuestros sistemas? Pues porque hay otro fenómeno también importante, que es la tensión interfacial, ¿sí? ¿Sale? La tensión interfacial. ¿Qué es la tensión interfacial? Por ejemplo, agua en aceite. Ahí hay una tensión interfacial. Por eso no se juntan, por eso no se quieren el agua y el aceite, ¿sí? ¿Qué pasa? En la tensión interfacial tengo unas moléculas de dos fluidos que son inmiscibles, que están en contacto con las de agua, por ejemplo. Así hasta abajo, ¿no? Es exactamente el mismo fenómeno, nada más que estos cuates de aquí, en lugar de tener oxígeno, argón, etcétera, etcétera, nitrógeno, tienen otro fluido encima, ¿sí? Entonces la tensión interfacial es un fenómeno de contracción debido al desbalance de fuerzas entre dos fluidos que son inmiscibles, ¿sí? Dos fluidos que no pueden diluirse uno en el otro, ¿vale? También existe un desbalance de fuerzas aquí. Por eso no se puede integrar, en este caso, el agua en el aceite, ¿sí? Pueden poner aquí aceite y aquí agua. Es lo que se observa, ¿no? Que se separan las fases, ¿sí? Entonces es muy importante la tensión superficial y la tensión interfacial para hablar de la estabilidad de un coloide, ¿sí? Porque yo lo que quiero hacer es dispersar un medio en otro. Ahora, en este caso, yo estoy hablando de la tensión interfacial, ¿sí? Entre dos líquidos inmiscibles, pero les voy a agregar un poquito extra, ¿sí? De información a esa definición. La tensión interfacial también puede ser de un sólido, ¿sí? A un líquido, de un sólido a un gas, ¿sí? También hay tensión interfacial, ¿sí? El sólido, por ejemplo en este caso el azufre, pues no se quiere con el agua, ahí la tensión
las fuerzas relacionadas, las fuerzas cuando ustedes, en lugar de poner partículas en este caso de un líquido, ponen azufre, ¿sí? Pues también es muy alta la tensión interfacial. No se quieren, ¿sí? No se pueden inmiscuir, no se pueden dispersar, porque la tensión interfacial es muy elevada. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, esos fenómenos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo aceite en agua, yo lo que quiero hacer para poder construir una buena forma farmacéutica es lograr dispersar este sistema aceitoso, ¿sí?, en este sistema acuoso. Y ese es el secreto, es lo que necesitamos nosotros hacer. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, tengo que calcular cuál es la energía libre de superficie, ¿sí?, que me dice que ese sistema prefiere estar separado que junto. Acuérdense, tengo mi gráfica de energía libre de Gibbs y yo lo que tengo es aquí sistema, en este caso, separado aceite más agua, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es, bueno, voy a ponerlo como realmente está, ¿no? Separado es aceite más agua y integrado aceite, agua, así integrado, como diagonal, que están integrados, las gotas de aceite en el agua, pues es para arriba energéticamente, ¿sí? Entonces la termodinámica me dice, no vas a poder, es de su vida, energéticamente es de su vida. Algo tienes que hacer para lograr dispersar esto aquí. ¿Cómo le hacemos? Pues usamos unas moléculas que se llaman tensoactivos, ¿sí? Y el nombre de tensoactivos viene justamente de la propiedad que tienen de modificar la tensión superficial o la tensión interfacial. Entonces, esas moléculas, esos tensoactivos, me van a permitir modificar esta relación energética, ¿sí? Porque estos tensoactivos van a interactuar tanto con el agua como con el aceite para poder realizar una separación, y eso es lo que vamos a ver en las emulsiones, ¿sí? Y también, si yo tengo un sistema sólido disperso en un líquido, pues van a poder interactuar estas moléculas con el sólido para poderlo dispersar en el fluido. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa, el azufre y el agua, ¿no? ¿Sí? La glucosa se integra en el azufre y la glucosa puede hacer de manera eficiente puentes de hidrógeno con el agua para dispersarla. ¿Sale? Entonces, esa es la chamba del farmacéutico cuando quiere diseñar una nueva forma farmacéutica. Preocuparse de cuáles son las fuerzas de la tensión interfacial y superficial y de generar una forma farmacéutica adecuada. ¿Sí? Los tensoactivos son moléculas que modifican la tensión interfacial o la tensión superficial. ¿Sí? Entonces modifican esas interacciones entre dos fases, ya sea sólido líquido, líquido líquido o sólido gas o lo que sea. ¿Sí? Es más, tienen otro nombre, ¿no? ¿Cómo las encuentran ustedes además de como tensoactivos? Emulsificantes, que cuando se aplican justamente para emulsiones, ¿qué otro nombre? Surfactantes también, ¿sí?, que son activas desde el punto de vista superficial. Entonces aquí sí, como aunque les digan en su casa, no sea superficial, aquí sí queremos ser muy superficiales, queremos entender lo que está pasando en las superficies. ¿Sale? Entonces, bueno, la siguiente clase lo que quiero que veamos es un poquito respecto a más propiedades de transporte, y hay una teoría que me dice, de acuerdo a cuál es la energética de atracción y repulsión entre las partículas, ¿sí?, cómo va a ser la estabilidad de un coloide, ¿sí?, si se va a coagular, si se va a romper la emulsión, si va a seguir estable, ¿sí?, dependiendo de las fuerzas involucradas en este asunto, ¿sí? O sea, acuérdense que aquí todo es una cuestión de fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas importantes? Las fuerzas intermoleculares, la fuerza de la gravedad, y que resolvamos este problema energético que tenemos enfrente. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, nos vemos el viernes.
que pasen buena semana.